Vamos a iniciar con los primeros algoritmos de aprendizaje supervisados. Hay muchísimos, cada uno tiene su, por así decirlo, su razón de ser. Nosotros vamos a trabajar con lo más utilizado, obviamente. Vamos a tratar de ponerlo un poquito más grande. Obviamente más utilizado, tratar de exactamente qué vienen siendo esos algoritmos supervisados y no supervisados, cuál es su rol, cómo utilizarlo para que luego ustedes puedan utilizar cualquier tipo de algoritmo supervisado. Es decir, una vez que nosotros comenzamos a trabajar con los primeros algoritmos supervisados y entendemos su función, qué es lo que hacen, ya prácticamente las demás cosas es lo mismo. Por ejemplo, ¿dónde tengo? Déjenme ver, donde tengo una pizarra. Ajá, ajá, aquí. Entonces, vamos a ver. Siempre un tema con esto. Siempre escribe y a la hora de la clase después no quiere escribir. Qué emocionante. Ok, vamos a ver. Ok, ahora sí. Bien. Entonces, como les decía, nosotros tenemos que hablar un poquito de lo que es en sí el Machine Learning o aprendizaje automático, que muchos lo conocen así, que en la clase pasada yo le hablaba de Machine Learning y le decía que tenía aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y tenía la parte de Deep Learning. Entonces, ¿cuál era la diferencia de uno u otro? Cuando nosotros hablamos de aprendizaje supervisados, son aquellos que trabajan con datos etiquetados. Entonces, cuando nosotros hablamos con datos etiquetados, que cuando importemos la primera columna usted se va a dar cuenta, o sea, tiene las famosas tags. Es decir, que ya yo sé de antemano, bueno, cuando hablamos de supervisados, esto tiene los famosos tags, las etiquetas. Es decir, que tienen una columna que me dicen a mí ya lo que la predicción él la tiene. Es decir, si yo tengo un dataset de animales y yo quiero determinar si es un perro o un gato, o quiero determinar, vamos a ponerlo más fácil, una enfermedad, en base a unas características, que me diga si una persona tiene diabetes o no tiene. En base a las características que yo tengo ese dataset, entonces esa columna de si son positivos o no, o si tienen diabetes o no, más bien, yo tengo esa columna. Eso es lo que llamamos la columna de tag. O sea, yo tengo lo que yo quiero predecir. O sea, yo tengo las diferentes columnas, mis variables independientes con las diferentes características. O si, bueno, para entenderlo más fácil, un estudiante sobresaliente. Yo quiero saber todas las características de un estudiante sobresaliente. Entonces, voy a tener una columna aquí, que va a ser mi columna tag, donde va a decir 0 o 1, por ejemplo. Si es sobresaliente o no sobresaliente el estudiante. Ahora, eso sí sería de clasificación, que eso también es bueno resaltarlo. ¿Por qué? Porque estos algoritmos supervisados, o más bien aprendizajes supervisados, pueden ser de clasificación, que eso es muy bueno resaltarlo, o pueden ser de regresión. Obviamente, cuando hablamos de clasificación, el modelo aprende a asignar una etiqueta o categoría a una entrada. Por ejemplo, yo determinar con un correo si es de spam o no de spam, ya yo estoy clasificando. Ya el de regresión es en base en valores numéricos. O sea, de entrada yo tengo valores numéricos. Vamos a predecir las ventas del año 2023 de X institución bancaria, por ejemplo. Ya yo me estoy refiriendo al tema ahí de regresión. Entonces, lo mismo pasa luego con el aprendizaje no supervisado, que tiene otras características diferentes. Entonces, con el no supervisado, ¿qué yo voy a tener? Sencillo. Vamos a ver cómo organizo esto, que me deje escribir donde yo quiero ahora. Denme un segundito, que estoy un poco incómodo con esta tableta. Bien.
Entonces, el no supervisado ¿qué voy a tener en no supervisado? Dentro de este, no van a tener etiquetas. Entonces quiere decir que al no tener etiqueta, yo voy a tener que tratar de agruparlos y yo detectar cuáles posibles, por ejemplo, si son de personas diabéticas, cuáles posibles personas pueden ser diabéticas, pero yo no tengo el tag. Yo no sé si son o no son. Yo simplemente me doy cuenta que ese tipo de persona tiene características similares. Entonces, al tener características similares, ahí yo voy a determinar si tienen o no tienen. Entonces, aquí que viene con el tema, cuando hablamos de no supervisados, ahí usted va a tener lo que se llama los famosos clustering, que son de los más utilizados, que hay un sinfín de algoritmos a utilizar cuando son clustering, muchísimos, que luego veremos. También veremos la página donde usted puede entrar como para iniciarse en este mundo, que como Scikit-Learn, que es una de las librerías que más recomiendo, porque como usted se va a iniciar, ahí te da como un review de todo lo que tiene que ver con Machine Learning e inteligencia artificial, pero sobre todo orientado a lo que es Machine Learning. Entonces, ahí te tengo los famosos clustering. ¿Qué van a hacer esos clusterings? Van a agrupar datos basados en similitudes. Eso es lo que va a hacer un clustering. O sea, vamos a suponer que yo quiero hacer, tengo una data y yo quiero agrupar los clientes que son fieles a la marca. Fácilmente él me lo va a agrupar, me va a hacer un grupito de eso. A los clientes que compran mi producto por el precio o por la calidad. Además, otro grupito con esa gente. O sea, me va haciendo esa agrupación. Por eso se llaman así, de clustering. Luego usted va a tener también ahí dentro otro grupo de reducción de dimensionalidad. ¿A qué se refiere? Aquí lo que trata de buscar de reducir la cantidad de variables en un conjunto de datos. Eso es lo que va haciendo. Ahí se aplica lo que es el famoso PCA, que luego hablaré yo de eso. Para el tema de la reducción de las características. Miren, en este mundo de Machine Learning, una de las cosas que más se hace es el famoso tuning, de tunear. ¿Pero por qué? Muchas veces, como yo le decía, esto es experimentación. Yo pruebo con un grupo de variables, por eso es que te dice que tú tienes que, para yo realizar Machine Learning, yo tengo que como que tener conocimiento del campo. Por eso yo le decía a la clase pasada que a un médico se le hace más fácil convertirse en un científico de datos que un ingeniero convertirse en un científico de datos en el área de medicina. ¿Por qué? Porque usted necesita habilidades para poder tomar decisiones que tengan que ver en esa área. Entonces, por eso se complica un poquito. O sea, por eso es que a veces tan complicado usted lograr ese, vamos a decirlo así, lograr ese conocimiento de tantos años o la experiencia que tiene un médico que en base al entrenamiento o en base al resultado que le da ese modelo, ya él va a tener una noción de si el modelo es bueno o no. Mientras que si usted no tiene conocimiento en esa área y el modelo te arroja un resultado, tú tienes como esa certidumbre de decir, ven acá, lo presento, no lo presento. O está bien ese resultado o yo puedo seguir tuneándolo. Es decir, cuando hablamos de tuneándolo es, puedo reducir la dimensionalidad de una variable, puedo hacer un estándar escala de una variable. Aquí se utiliza mucho eso. Es decir, aquí la variable categórica mayormente uno trata de llevarla a clasificatoria. Yo tengo 3 clases sociales, en vez de tener clase alta, clase media, clase baja, yo prefiero convertirla en 0 y 1. 0, clase 1, clase 2. La clasifico con valores numéricos. Porque recuerde que al final esto va a ser un cálculo de distancia. Usted verá que cuando usted comience a investigar la mayoría de algoritmos que tengan que ver con esto, casi detrás todos tienen fórmulas de distancia, porque al final es lo que ellos calculan para determinar qué tan similitud es un individuo de otro, es haciendo cálculos de matemática a través de distintas fórmulas de distancias. Hay otro dentro de esta misma rama de no supervisados que son la famosa asociación. Ese otro. Que aquí nosotros vamos a ver uno de ellos, de los más utilizados, que usted va a decir, pero que ese algoritmo es una tontería.
Yo le puedo decir sí, pero se le ocurrió a otra persona, no fue a ninguno de nosotros. Y por eso ya esa persona sale en los libros y es un algoritmo que se está utilizando mucho. O sea, es un algoritmo de asociación que identifica relaciones entre variables en un conjunto de datos. O sea, es muy parecido a lo que es clustering, pero no es lo mismo. Porque eso de asociación mayormente se crearon, incluso cuando salieron, se le decían algoritmos de análisis como de canasta de supermercado, porque era como más para buscar esa relación de esos productos. Era más para eso, para identificar patrones de compra comunes entre diferentes productos y yo poder realizar algunas ofertas, saber cómo organizar los pasillos para que los productos, como cuáles productos las personas compran en conjunto, para yo tratar de ponerlo a la vista de la persona para que se lo lleven. O sea que en sí el algoritmo es muy, pero muy exitoso. Entonces, es muy interesante que usted tenga claro que vamos a tener Machine Learning, pero dentro de Machine Learning yo tengo el supervisado, el no supervisado, y luego viene el Deep Learning, donde ya entra ahí TensorFlow, donde entran las redes neuronales, donde entra el procesamiento de la lenguaje natural, que ya es un poquito más avanzado, que también vamos a ver algunos, por lo menos introductorio, para que usted tenga una noción de eso. Y vamos a analizar cómo funciona cada uno de ellos. Entonces, el primero que nosotros vamos a ver, ¿cuál va a ser? Uno de los más fáciles, la famosa regresión lineal. ¿Qué es lo que hace esa famosa regresión lineal? Lo primero que tiene que entender cuando hablamos de regresión lineal que seguro usted lo vio en alguna materia de esa de matemática o investigación de operaciones o estadística. Me imagino que usted vio por lo menos la parte que quiere entrar. Me imagino que usted vio por lo menos la parte, por lo menos cómo realizarla a nivel de cálculos matemáticos. ¿Por qué? Porque la regresión lineal lo primero que tiene que saber que es un algoritmo supervisado. Y si usted estaba escuchando lo que yo dije, automáticamente, si hablamos de supervisado, significa que este algoritmo va a tener tag. Es decir, que en mi dataset yo voy a tener una columna con los datos que, como ya me dice, como que dice resultado de lo que yo quiero saber. ¿Por qué? Aquí la regresión lineal se utiliza tanto en Machine Learning y en estadística. O sea, prácticamente usted lo que va a dibujar es una recta y esa recta le va a indicar la tendencia que tiene ese conjunto de datos. Por eso es que es tan interesante. Entonces, ¿qué es lo que te va a hacer? Te va a tener una formulita básica que te va a decir Y es igual a X más B. Y te va a decir, profe, pero esa formulita, usted me va a decir a mí que eso es un algoritmo de Machine Learning. Sí, es que la mayoría es eso. Por eso que cuando te hablan de cálculo, es bien interesante que ustedes sepan. Dicen, tú tienes que saber cálculo. Pero es que esta fórmula, si la fuéramos a ver, siéndole honesto, la parte completa, antes de yo salir con esta ecuación, es inmensa. Lo que pasa es que esto viene ya de un despeje, porque el que dio la materia de cálculo sabe, las famosas derivadas, que yo tengo una fórmula del enorme, ¿verdad? Que me ocupa una pizarra completa y con los famosos despejes llego a algo más sencillo que yo también lo puedo utilizar y acercarme a la realidad, con un margen de error quizá un poquito más alto, pero no es que impacte tanto. Dígame, Marichal. Oyendo lo que usted está diciendo, entonces uno viene haciendo inteligencia artificial desde hace un tiempecito. Sí. Digo, le voy a decir algo. Por ejemplo, una empresa que yo trabajé de cerveza. Usted agarra y tiene que proyectar las ventas del mes que viene, de abril. Por ejemplo, ¿qué usted hace? Sí. Usted coge la venta del año pasado, de los 3 meses, tira un promedio, le da un porcentaje, entonces tira la de abril del año pasado y le da un porcentaje si usted lo resta, y ese porcentaje usted entonces lo aplica a los 3 meses que va de este año, y así usted proyecta más o menos lo que usted va a vender en abril. Inclusive nosotros llegábamos a proyectar hasta 3 meses adelante, y si el error era por debajo de un 5%,
daban unos chelitos, y si era por debajo de un 3%, daban otro chelito. Por eso uno trataba de ser lo más específico posible. Igual también con el flujo de caja se hacía eso. O sea, en ese momento entonces nosotros, trabajando en Excel, estábamos haciendo inteligencia artificial. Prácticamente estaba utilizando un algoritmo para implementar la inteligencia artificial. Porque ¿cuál es la diferencia de la inteligencia artificial? La automatización. Es decir, que en vez de hacerlo ustedes, yo lo pongo dentro de un algoritmo, ese algoritmo se conecta a ese dataset y en real time, según ustedes van quemando los números, él te va haciendo la predicción. Ya. Pero sí, exactamente eso. Nosotros teníamos un macro en Excel que solamente era correrlo a principio de mes y nos daba la proyección. Exactamente, porque estaban implementando prácticamente un algoritmo ahí de predicción. Que incluso estos algoritmos mayormente se utilizan en el área de minería, lo que estaban haciendo en minería. Y es por eso yo le digo que dentro de Machine Learning, por ejemplo, tenemos los aprendizajes supervisados y no los supervisados. Sí, José Pérez, no hay problema, no te preocupes. Ya yo leí tu mensaje ahí. Entonces, lo importante, para que ustedes vean, que aquí ustedes van a aprender, o yo les voy a ir mostrando en las siguientes 3 clases o 4 clases, 3 clases que quedan, que la inteligencia artificial como la magia. ¿En qué sentido? Sorprende al que no conoce lo que hay detrás de esa magia. Yo te hago un truco y tú crees que yo, wow, fue increíble, ¿cómo tú hiciste eso? Por el que conoce la magia o se sabe el truco, se ríe, por eso es tan sencillo como hacer tal cosa, como tener la moneda escondida en uno de los dedos, por ejemplo. Así es la inteligencia artificial cuando tú la conoces. Porque tú dices, pero ven acá, yo lo que tengo que utilizar es este algoritmo, y este algoritmo yo le paso tales parámetros, y esos parámetros ya yo hago una predicción. Sí, tal cual. Fíjense que esta fórmula ustedes la vienen utilizando desde hace muchísimo tiempo. Y es igual a X más B. ¿Qué dijo alguien? Recuerden que yo dije que había al principio de cuando iniciamos el curso, que yo le decía a ustedes, miren, la inteligencia artificial, para que ustedes tengan una idea, trabaja de 2 partes, como ciencia y como ingeniería. Como ciencia se enfoca más en la parte cognitiva. Ya yo trato de imitar al ser humano, cómo piensa el ser humano. Pero tengo como ingeniería donde voy a utilizar o me voy a auxiliar de la informática, de la matemática, de la estadística, de la probabilidad, para yo hacer proyecciones. Sí mismo, como dice Joan, el que no sabe como el que no ve. Entonces, ya esa parte de como que la gente se estaba sorprendiendo, pues fíjense al principio con el tema de Instagram, que cuando tú estás en una red social te recomendaba un producto, bueno, te va a ver más o menos en esta clase prácticamente qué es lo que ellos hacen. ¿Cómo hace Netflix para recomendarte a ti, por ejemplo, una película, saber que eres tú? Porque prácticamente te da experiencia de usuario. La mayoría de ellos tienen base de datos no SQL, que trabajan con clustering, que trabajan con datos no vectoriales, que trabajan con base de datos de grafos. ¿Para qué? Para lograr eso de manera rápida y ponerte dentro de un grupo y mandarte ese contenido a ti dentro de ese grupo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta famosa fórmula? Alguien se le ocurrió y dijo, pero ven acá, esto es una fórmula matemática, pero entonces, ¿cómo es un algoritmo? ¿Qué es lo que es la programación? Una secuencia de pasos, es decir, que yo lo puedo programar. Y lo que dijeron, pero espérate, que esto se trabaja con números. Y tú me estás pasando datos. Cuando son categóricos, por ejemplo. Pero que esas categorías yo las puedo convertir en datos numéricos y dimensionarlas. Oh, claro que sí. Que van a haber unos cuantos inconvenientes, que usted tiene que saber, lo que de eso se trata el tema de Machine Learning, de uno conocer esos posibles inconvenientes que uno pueda tener. Claro que sí también. ¿Por qué? Porque se dan situaciones que si usted no la controla, por ejemplo, cuando usted habla de Machine Learning, algo interesante que hay que ver, que usted dice, ok, ¿qué es lo que yo hago? Usted tiene un cerote de un proyecto. Tiene preparación de datos, modelado y el despliegue. O sea, usted tiene esas 4 características. Cuando hablamos del cerote del proyecto, usted tiene que entender los objetivos del negocio. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que usted quiere lograr? Entonces ahora yo tengo en el mismo cerote del proyecto seleccionar cuál es la solución que yo tengo, las posibles soluciones que yo tengo para ese problema. Entonces ya viene la parte de la preparación de la data, que fue lo que vimos la primera semana,
capturar la data, limpiar la data y luego aplicar lo que se llama Features Engineering, o sea, características de ingeniería, que ya ahí viene trabajar con las dimensiones de características, eliminar los outliers, hacer un split de la data. O sea, yo tengo una data por completo, sí, pero entonces yo tendría que hacer un split. Cuando yo digo split, cuando ahorita yo lo vuelvo a mostrar, tengo que tomar una parte para testing, tengo que tomar una parte para entrenamiento, que sería lo ideal. O sea, yo entrenar, si yo tengo 1000 datos, yo tomar 800 datos para entrenar y los otros 200 datos restantes para ya hacer predicciones o hacer los tests, para ver qué tan bien se comporta mi modelo haciendo predicciones con datos que yo no la usé para el entrenamiento. Pero que van a haber otros métodos todavía mejores para yo poder lograr eso. Claro que sí. Como la validación cruzada, que le enviaré el video de yo explicándole cómo funciona la validación cruzada para que también, ¿verdad?, no abrumarlo con muchos métodos que son un poquito complejos. Pero en el modelado, usted va a hacer eso. Usted va a entrenar su modelo. Lo primero que usted va a hacer, obviamente, es tratar de tunear los hiperparámetros, que esos son de las cosas que más te pueden dañar un modelo. O sea, yo tener mi data como fuera del rango de lo que yo necesito. Usted sabe muy bien, y le voy a poner el primer ejemplo que yo le voy a mostrar. Va a salir con algunos hiperparámetros ahí que habría que corregirlo por el tema de eliminarlo para usted poder lograr lo que usted quiere. Obviamente, asegurarse performance del modelo, hacer las predicciones, entrenar tu modelo y adivine qué, voy a repetir los pasos. O sea, lo primero que yo hago es, ok, los hiperparámetros, entrenar el modelo, hacer una predicción y luego yo voy a analizar qué tan bien me hizo esa predicción. Ah, no fue buena, vuelvo otra vez y chequeo los hiperparámetros por si me faltó alguno. Y vuelvo otra vez y lo entreno. Y vuelvo otra vez y hago predicciones. Y vuelvo otra vez y verifico. Y me mantengo en ese ciclo. Eso es lo que se llama modelado. Y ya viene el deployment, obviamente, que voy a hacer el despliegue del modelo. Monitorear que el modelo funcione bien, obviamente. Y ya ahí entonces sería de vez en cuando, si necesito hacerle algunas mejoras al modelo, ir haciéndosela una vez que ya esté publicado. Pero es parte de... Ahora, fíjense que esta regresión lineal, que es una chulería. ¿Por qué una chulería? Porque cada variable de esa tiene un significado. Ya sabemos que nosotros vamos a hacer predicciones. Ya sabemos que la regresión lineal es un algoritmo supervisado. Entonces, ¿qué pasa con esos algoritmos de Machine Learning supervisados? Aprenden por sí mismos. Es decir, que esa recta que yo le dije que esa va a dibujar, él debería buscarla por sí mismo. Ahora, ¿cómo él lo va a lograr? Él va a medir el error con respecto a los puntos de entrada de valor y salida. O sea, ¿qué es lo que él hace? Mayormente tiene una recta de esta manera. Todas las características se van a dibujar en el plano. ¿Por qué? Porque van a tener unas coordenadas. Y lo ideal es que cada punto de eso se acerque lo más posible a esa recta. Eso sería lo ideal. Que todos esos puntos queden encima de esa recta o lo más cerca. ¿Por qué? Porque eso significa, porque eso es lo que trata de hacer la regresión lineal. Debe minimizar los costes de una función de error cuadráticos. Entonces, esos coeficientes son los que me van a dar a mí esa recta óptima que yo necesito. Simple. Ahora, ¿qué significa esta Y? Yo lo único que tengo que saber qué significa esa fórmula y cuáles son los parámetros que yo le voy a pasar. Lo primero que esa Y, tú tienes que saber que es su variable dependiente. ¿Pero y qué significa que sea mi variable dependiente? Lo que yo quiero predecir. Es decir, que si yo tengo un dataset y yo quiero predecir si una gente tiene diabetes o no, quiere decir que la columna que dice si es diabético o no sería mi Y, porque es lo que yo quiero predecir. Luego tengo mi coeficiente, que es como dice que prácticamente me va a decir a mí qué pasaría si aumenta Y o disminuye Y.
y tengo mi variable independiente. Esta es mi variable independiente. ¿Qué significa que sea mi independiente? Estas son las características que yo voy a utilizar. Entonces, hay un punto interesante aquí. En estas variables independientes, fíjense bien, si es una regresión lineal simple, esta sería mi fórmula. Pero si fuese doble, entonces yo tendría a x sub 1, a b sub 1, más a x sub 2 más b sub 2. Es decir, si fuese múltiple, entonces quiere decir que yo voy a tener más de una característica. Yo puedo hacer regresión simple a partir de una característica, pero si son varias, ya deja de ser una simple y pasaría a ser una múltiple. Es decir, que usted tendría que ir sumando el resultado de la otra característica. Calculo la distancia de la primera y a la primera le sumo la distancia de la segunda para yo calcular el valor de y. Prácticamente así es que funciona la famosa regresión lineal. Entonces, ¿qué es interesante de esto? Sencillo. Para que usted tenga una idea. Lo primero es grabarse eso. Decir, ok, ya yo tengo mi ecuación. Ya sabemos que y es la variable dependiente. Lo que yo quiero predecir. Usted tiene que estar claro con eso. Porque del dataset usted va a tomar la característica y va a colocar eso en Y. X, tiene que estar claro quién es X. La que usted va a utilizar para hacer la predicción. ¿Quién es A? La pendiente de la línea o coeficiente. O sea, ¿qué es lo que dice la A? ¿Cómo cambia Y cuando X cambia? ¿Qué tanto cambia? Cada vez que yo tengo el PIB o tengo tal venta de tal monto mayormente, en X mayormente Y aumenta en tanto o disminuye en tanto. Y B es la intersección, la famosa recta. Se viene siendo el sesgo, el famoso sesgo constante. Aquí también hay que tener en cuenta algo interesante, que hay un margen de error. O sea, muchas veces también cuando yo quiero tunear mejor esa regresión lineal, que hoy la voy a mostrar básica y luego le voy a mandar un video donde yo hablo más profundidad también, que le interese, ¿verdad? Puede entrar al video también para que vea que, o sea, yo puedo profundizar muchísimo más en este algoritmo, muchísimo más. O sea, para que la mano se quede con lo básico. O sea, vamos a ver cómo yo representaría eso, que es lo primero. Entonces ya yo sé que tengo mi famosa regresión lineal. Ahora, vamos a ver ahora esa famosa regresión lineal, que incluso hay librerías que ya están hasta despreciadas. Voy a tratar de usar eso para ver si funciona y si no, no importa. Lo que hacemos es que aplicamos otro método. Lo importante es entender qué es lo que hace. Lo primero que usted va a hacer, obviamente, son las librerías que necesitamos. En este caso necesitamos dos. Pandas. ¿Para qué yo utilizo pandas aquí? ¿Ustedes recuerdan, verdad? Tienen que estar claros, textura de juego. ¿Qué yo hago con pandas? ¿Para qué yo tengo que importar pandas? ¿Quién me dice? Era para leer los datos, según los videos era para leer datos.csv. Hay más porque Pandas es una librería muy extensa, pero los videos eran para leer archivos.csv de Excel. Para importar todos los datos y hacer conversiones de tabla, data frame, así mismo. Muy bien, Joel. Señores, textura de juego, cuando yo hice esa pregunta, todo el mundo debió estar claro. Porque las primeras 2 semanas era que usted aprendiera eso. Y eso fue lo que yo hablé, de importaciones, limpieza, manipulación. Incluso mandé un video de manipulación de datos. Para que usted viera que prácticamente la chulería de eso. Ahora, obviamente aquí vamos a tener manipulación de datos porque yo tengo que preparar ese dataset para ese modelo. Vuelvo y le repito. Si yo tengo valores nulos, valores con signos de interrogación en un dataset, eso no me funciona.
Usted recuerda que en la clase pasada yo le decía que si yo paso columnas que el modelo no necesita para su entrenamiento, fácilmente me daña el modelo. Me dice que es buenísimo el modelo cuando realmente no es así, o fácilmente me dice que el modelo es malísimo cuando tampoco es así. No me da la realidad. Una columna que yo deje que no tenga sentido me puede afectar y dañarme un modelo. O sea, que tiene que tener cuidado con eso. O sea, piensen acá. ¿Qué voy a tener con esto? Voy a tener pandas. Otro que yo necesito, el famoso NumPy, que ese ustedes no lo habían visto, pero yo le había hablado en la primera clase. Para trabajar con cálculos de vectores. Déjame trabajar con este teclado. Para trabajar más cómodo. Bien. Emoción. Déjame ver por qué no conecta. No quiere funcionar nada. Está bien. Lo primero, que yo voy a hacer la importación de un data frame que tengo por aquí, ¿verdad? Utilizando el read CSV de pandas, que en este caso se llama ventas. Usted recuerda que lo primero que hacíamos era visualizar esas ventas. Míralo ahí. Me dice año, ventas, PIB y desempleo. Este es el dataset que yo utilizo de ejemplo siempre cuando estoy explicando este tema. ¿Por qué? Porque es el más simple y en el que usted lo entendería un poquito más rápido. Lo primero que yo tengo que fijarme, aquí este dataset, si yo me voy a ver la información de él, fíjese que lo que tiene son 18 columnas. Y vean, no tengo ni valores aquí prácticamente nulos. Una chulería, porque prácticamente yo no tengo que hacer prácticamente nada. Ahí está todo ready, todo listo. Una chulería. Por entonces es que yo le digo, no es tan fácil como se ve. ¿Por qué le digo que no es tan fácil como se ve? Simple y sencillo. Esto es porque yo estoy explicando una clase. En la realidad, usted va a tener valores nulos, que va a tener que limpiar, va a tener signos de interrogaciones, que quizás va a tener que quitar o sustituir por ceros, va a tener variables categóricas, que la va a tener que convertir en numéricas, dependiendo de lo que se te pida. O sea, puede parecer esa parte. O sea, hay que tener cuidadito con eso. Entonces, otra parte interesante, que vamos a verlo aquí, sería lo siguiente. Vamos a quitar esto de aquí. Lo primero que yo veo, que yo tengo una columna aquí que dice name, que eso no me sirve absolutamente para nada. O sea, ¿qué representa eso ahí? Nada. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Eliminar esa columna porque ya yo sé que esa columna no me va a servir. Es como si fuera un ID. ¿Para qué me serviría a mí un ID o un nombre de una persona en un dataset? Absolutamente para nada. Porque recuerde que yo no estoy haciendo para una persona única. Es para un patrón. Si vuelvo y pongo el punto head, fíjese, ahora, año, venta, PIB y desempleo. Mírenlo ahí. Ya lo tengo ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Una de las buenas prácticas, graficarlo. Matplotlib Line. Vamos a importar a matplotlib.pyplot as PLT. Y aquí le voy a poner que son las ventas. Miren lo que estoy haciendo aquí. Aquí estoy graficando. Tengo el eje X, que viene siendo año, y el eje Y.
Esto es para ya yo no tener que volver esto es para yo no tener que poner PLT Show. Si yo no pongo esta línea de aquí, cada vez que yo quiera hacer un gráfico, tendría que poner esto, PLT Show. Pues si un día usted ve que no está Math Inline y lo que le aparece es Import Matplotlib, que es la librería para graficar, si yo no tengo esa línea, donde quiera que yo vaya a hacer un gráfico, también tengo que poner PLT Show. Ahora, ya una vez que yo importe Matplotlib Inline, ya no tengo que utilizar PLT Show, porque me lo grafica de manera directa. Esta es una librería para yo hacer gráfico, para hacer gráficas. Yo puedo hacer todo con eso. Gráfico 3D, gráfico, ponerle títulos, colores, lo que sea. Graficar, hacer gráficas. Entonces yo le estoy diciendo que en el eje X me va a graficar los años y en el eje Y las ventas, para yo tener más o menos un análisis de ese dataset. Fíjense. Aquí más o menos tiene un comportamiento normal. Pero fíjense acá cómo esto se desplomó. Aquí. Lo primero que yo debería hacer, o sea, si estuviéramos trabajando con un modelo real, ir a verificar si yo tengo que hacer normalizar esa data, hacer un estándar scaler de esa data, que casi siempre mayormente eso es lo que uno hace, un estándar scaler, para que esta información de aquí se aparezca lo más posible a esta de acá. O, si es necesario, que no es lo ideal, pero a veces se dan situaciones, eliminar esa data de ahí. Y usted dirá, ¿por qué? Dígame, Wilman. Entonces, años sería el eje X y ventas Y. Sí. No, año sería el eje, bueno, sí, X y Y, en este caso. Al revés. Ajá, año sería mi eje X y ventas mi eje Y. Ajá, ok. Exacto. Año es mi eje X. Fíjate ahí. Año en el eje X y ventas en mi eje Y. Fíjate que acá ya yo estoy viendo esto. Pero ya me está diciendo que hubo un comportamiento anormal. Porque fíjate cómo esa venta se desplomó. Entonces aquí que yo quiero que ustedes hagan ese tipo de análisis para que ustedes vean por qué esto de Machine Learning, más que temas de programación, es mucho conocimiento de cómo yo utilizar los métodos que existen para yo tunear un modelo. Miren de lo que le estoy hablando. ¿Pero por qué, profesor, eso es así? Sencillo. Ustedes recuerdan aquí el COVID, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Todos lo vivimos. 2020, 2021. Si yo pongo a hacer un análisis de una farmacia, ¿qué usted cree que era lo más que yo iba a comprar para 2023 en su inventario? O lo que me iba a recomendar que yo comprara. O mi producto de mayor valor, que me van a decir mi mejor producto. La mascarilla y el alcohol. Pero esa era la realidad de las farmacias. O es la realidad durante los años de las farmacias. ¿Quién anda comprando mascarilla? Esa no es la realidad. Pero en ese año, fácilmente, esa venta de ese producto iba a ser así. O la venta de las farmacias ese año no era la realidad. Las ventas de los supermercados, que también aumentó muchísimo, no era la realidad en esos años. Pero tampoco las ventas de las discotecas que estaban cerradas o abrían ratitos, tampoco era su realidad. Es decir, que ahí le toca a ustedes un campo de investigación. Ven acá, ¿y qué pasó entonces? Ya sea con el cliente, obviamente, porque el cliente va a saber, usted va a tener que hacer preguntas. Porque por alguna razón tuvo ese comportamiento, ese bajón tan drástico, para usted poder corregirlo y que su modelo no sea viciado. Miren por qué es importante. Simplemente hicimos una gráfica, pero ya esa gráfica nos está mandando a investigar ese año. Fíjense bien. Ahora, ¿qué más sigue después de esto? Sencillo. Una vez que yo lo grafico, entonces yo decir, ven acá, déjame ver cómo PIB y venta están correlacionados. Para yo ver esa correlación, utilizo los famosos scatter, que esto me permite a mí, esa misma de mismo. Fíjense que PLT se refiere a esta librería de acá, a Matplotlib.
para yo comparar dos variables numéricas. Vamos a decir, mira, yo tengo mi data y voy a tener dentro de esa data el PIB y voy a tener dentro de esa data ventas y voy a hacer esa correlación. Miren qué chulería. Me está diciendo que el PIB y la venta están muy correlacionados y de manera positiva, es decir, que cuando uno crece, el otro crece. Se le puede dar color diferente a cada uno, ¿no? Claro, Claro, claro que para sí, para uno identificarlo. claro Porque que ahí sí. es lo mismo. Si me contemplan acá, Scatter, te van a ver ahorita que yo voy a colorear alguna. Siempre cada vez que yo tenga miren acá, cada vez que yo tenga una librería, fíjense. Fíjate aquí. Tú puedes poner site, aumentar el site, hacer un sitemap, o utilizar opacidad, ancho de una línea, color, una infinidad ahí con Scatterplot. Te juega con eso. Ahorita tú vas a ver que yo voy a poner una de diferentes colores, por lo mismo. Entonces aquí, fíjense, yo la estoy comparando, pero fíjense para qué yo estoy comparando esto. Es para yo determinar si me conviene, con cuáles características yo la pudiese utilizar para poder trabajar regresión lineal, porque no todas van a tener buena correlación. Entonces, si no tiene una correlación buena, que usted se va a dar cuenta porque los puntos están muy dispersos, no vale la pena yo poner mi modelo. ¿Pero por qué? Sencillo. Miren aquí, voy a tomar esta misma, ahora lo voy a hacer con desempleo. Porque significa que esas variables, una no afecta a la otra, entonces no haría sentido yo tratar de hacer una regresión lineal con eso. Miren esto. Dirá, por eso no hace sentido, porque están dispersos. No, espérate. Quiere decir que yo tengo menos correlación con estas. Pero si usted se fija, me sigue formando una línea, que es lo que yo quiero que yo me haga. Y los puntos tienen menor impacto el desempleo en las ventas que el PIB. Pero como quiera, están ahí. O sea, que hay una forma también de que yo pudiese también medir la correlación. O sea, hay una formulita que usted puede poner, mira, tengo esta variable. Yo sí, mira, de mi dataset, yo quiero el PIB. Y tengo una variable que se llama desempleo, que va a ser igual también de mi dataset. Yo quiero el desempleo. Y ahora yo quiero que tú me digas que me imprima el PIB, y dentro del PIB voy a utilizar lo que se llama correlación con respecto al desempleo, y del PIB la covarianza del desempleo. Es decir, para yo saber exactamente el comportamiento de aquí. La correlación que yo tengo entre uno y otro es de un 0.90%. Así que están muy bien correlacionadas. Eso me indica a mí que si yo hago un modelo con esto, me daría un muy buen modelo y casi mete en el 41% de los casos de manera positiva. Es decir, que cuando uno aumenta, la otra aumenta. O sea que va muy bien. Entonces ahí es que viene la construcción del famoso modelito. Vamos a poner la data que tengo aquí, que es esta. La página oficial, donde usted va a buscar muchísima información, haga la suya, porque prácticamente hay muchas cosas aquí con las cuales usted va a trabajar. Se llama Scikit-Learn, donde te habla algoritmo de clasificación. Miren cuánto yo tengo. Todo eso que usted está viendo ahí. Algoritmo de regresión, mírenlo ahí. Algoritmo de clustering, mírenlo aquí. Ejemplos, usted le da aquí. De clasificación, mírenlo aquí.
todo lo que usted tiene. Y cuando yo le doy a uno de esos, fácilmente va a salir con el código. Ah, mira, esto que aquí se make blocks, ¿para qué se usa? Ah, yo estoy viendo aquí que yo puedo crear ejemplos y jugar un poquito con cada uno de ellos. Miren más ejemplos. Luego hablaremos de comments, con los Centroid y esas cosas. Eso con la siguiente clase prácticamente vamos a hablar de eso. Pero fíjense. Ah, porque yo tengo un decision tree aquí. Que se lo van a tener de tarea. Le voy a mandar también en la clase de ese algoritmo explicándolo. Son muchas cosas que usted tiene. Pero al final, cuando usted maneja el primero, ya lo demás es la misma historia. E incluso yo le voy a hacer un video donde yo voy a dar todos los pasos para que luego usted pueda usar esos pasos a su antojo, porque no tiene que ser al mismo orden. Quizás en el mismo orden, el paso 1 y 2, cargar los datos y preparar el modelo para entrenar. Ya. Pero al final, ¿qué es lo que yo hago? Primero es saber el algoritmo que voy a utilizar. Según estos datos, de todos los algoritmos que yo tengo supervisados, como es, a mí me convendría el de regresión lineal que estamos aplicando. ¿Por qué? Porque se supone que yo quiero hacer predicciones sobre las ventas. Lo primero que yo voy a hacer es decir, mira, yo tengo from Skyler, voy a importar linear model. Míralo ahí. Le estoy diciendo, mira, desde aquí, de esta librería, tú vas a importar ese modelo lineal. ¿Qué significa que yo vaya a importar ese modelo lineal? Entonces, desde ahí, voy a instanciar en esta variable. Digo, mira, de linear model, fíjense todo lo que yo pudiese utilizar. Pero a mí me interesa linear regression. A ver si no, yo no quería que me lo completara, por lo tanto. La regresión lineal. Cuando yo hago esto, le estoy diciendo, mira, te pasé la formulita de y es igual a x más b. Y en esta fórmula, yo te tengo que pasar, o sea, en esta función, que ya está cargada en esta línea de aquí de regresión lineal, en esa función, yo tengo que darte a ti, pasarte como parámetro quién es y quién es x. Yo debería pasarte eso y decirte quién es y quién es x. Tú, como fórmula, me vas a buscar a y a b. En el canal de YouTube yo tengo algo explicando la regresión lineal de manera manual, de cómo yo buscaría esos valores. Porque yo lo puedo, esto mismo que estamos haciendo acá, aunque miren que aquí está con una función, mírenlo ahí, yo pudiese programarlo en cualquier lenguaje de programación, porque al final es una función matemática. Entonces, acá, fíjense, ¿quién sería mi y aquí? En ese dataset, ¿cuál sería mi y? ¿Cuál te entiendes que sería y? Con respecto a lo que hemos hablado. Exactamente, William. Sería ventas. Recuerde que y es mi variable dependiente. Entonces, y sería igual de mi data, la columna de ventas. Yo le estoy diciendo que todos los datos que están ahí van para y. Dice bien. Entonces, mi x, dependiendo si la regresión lineal es simple o si la regresión lineal es múltiple.
Como estamos haciendo una simple, yo solamente voy a seleccionar una característica. Si fuera múltiple, en mi X, yo tengo que poner varias. En este caso, lo vamos a hacer en función de P y B, que ya la tenemos cagada en esta variable que está aquí. Entonces yo voy a decir, mira, mi X va a ser igual a P y B. Mira qué interesante. Esto ya está despreciado, le dice así. New access. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que ahora mismo, cuando yo le paso esta columna, lo estoy pasando como si fuera un vector o un arreglo. O no lo estoy pasando como un arreglo, debería pasárselo como un arreglo, como una matriz, como un arreglo 2D. O sea, la dimensión, si yo le doy, por ejemplo, ahora mismo a P y B, por ejemplo, si yo hago mi P y B, fíjense, yo necesito que sea dimensional. Ahí nada más tengo mis 18 características. Yo necesito que diga 18,1, 18,2, dependiendo de lo que yo necesite. Por ahí es, no es 2D. Si yo le paso y nada más no es regresión lineal, es con todos los algoritmos. Métodos para eso, muchísimos. Los reshapes, los puntos values. Hay muchas formas de yo tomar un algoritmo de esos y convertirlo. Muchas. Ahora, uno de ellos, ¿verdad? Viene siendo ese. O sea, hay mucho que yo lo que le digo, mira, yo elimíname tal columna y pásasela a todas. Tal cual. Hay muchas formas de yo tomar. Métodos que utilizaremos. Hay un método que se llama, que es el que mayormente usted va a utilizar. Train Test Split. Fíjense cómo está aquí. Donde te dice que tú le pasas un arreglo, donde tú le indicas qué cantidad tú vas a utilizar para testing, qué cantidad tú vas a utilizar para entrenamiento. El random state, que el random state, mira lo que te dice aquí. O sea, él va a barajar prácticamente cada cuántos puntos te va a barajar o te va a mezclar. Cada cuántos puntos te va a hacer un split para hacer el entrenamiento. Que depende de la cantidad, ¿verdad?, de datos, ahí yo voy a poner ese random. Se fíjense acá. Incluso esta función yo la estoy poniendo para que usted vea algunos mensajitos de warning que va a dar, si es que funciona. Bueno, yo la probé. No hace nada y funcionaba, pero como me dijo que casi me estaba depreciada fácilmente, dice que no, y hay que utilizar otra. Pero es para que usted vea que hay muchas, esta no es la única. Aquí yo puse hacer un reshape, aquí pudiera capturar un punto values, hay muchas formas. Lo importante es que usted sepa que tiene que convertirlo en un array. ¿Cómo convertirlo en un array? Usted puede venir aquí y decir así mismo. Convertir una columna de data frame en array. En un array. Ah, mira, tengo un método que se llama NumPy. Ese es uno de los tantos. Y ya me lo convierte una lineal en una 2D. Déjame ver si aparece reshape. Y reshape también. O uno de los más utilizados. Reshape. Python. Hágalo ahí. NumPy reshape. ¿Qué es lo que te hace? Yo tengo este arreglo y le hago un reshape y le indico cómo va a ser esa transformación. Bien. Luego, ¿qué yo voy a hacer? Instanciar. Y aquí hay tres famosos métodos.
el punto fit para el entrenamiento, predict para hacer las predicciones y score para saber qué tan bueno o qué tan malo es el modelo. Por ejemplo, el primero es el punto fit, donde yo le digo, mira, yo quiero que tú me hagas un entrenamiento de la variable X, recuerde que es su variable independiente, y me prediga Y. O sea, yo le paso eso. Recuerde que aquí yo tengo la formulita. Y aquí le estoy pasando los dos valores que él necesita, que es la variable dependiente y la variable independiente. Luego, fíjense que ya él me hizo. Miren, es un warning, no es un error. Te está diciendo que ya eso prácticamente está despreciado. Miren ahí que me hizo el entrenamiento. Si yo le doy PIB ahora, punto shape. Creo que no la tomó. Perdón, que no es PIB. La cagué en X. Véanlo ahí. O sea, yo cagué la característica de PIB, lo pasé a un arreglo y lo puse 2D. Con esta lo hice. Mírenlo ahí. Ahora fíjense en cómo en vez de ser nada más 18 columnas, 18,1. Ya yo puedo ver todas las cosas. Miren ahora, vean. Todo lo que yo puedo utilizar. El coeficiente. Recuerde que me hacía el coeficiente. Me daba la explicación. O sea, esta viene siendo la pendiente en la línea. Que me va a decir cómo cambia Y cuando X cambia. Cuando X cambia, mayormente viene siendo en 1134 promedio. ¿Cómo cambia Y cuando X cambia? Entonces, luego viene la parte interesante. Hacer predicciones. Entonces, lo primero que yo haría para hacer predicciones, utilizar el método predict. ¿Pero qué significa utilizar el método predict? Lo primero que usted va a hacer es probar con un número de aquí. Según esto, si el PIB está en 2.78, entonces las ventas son 3.206. Aquí me dice que cuando el PIB es ese mismo monto, es 3.248. Piensen que está, obviamente no va a ser preciso, porque si te lo da al 100% está mal. Porque recuerden que predicciones que estamos haciendo tienen que tener un margen de error. Pero fíjense en que se acerca a la realidad. Fue por pesos la predicción. Se acerca perfectamente. Lo que significa que yo tengo un modelo muy bueno, que cuando yo lo hago el score, de la variable X y la variable Y, mírenlo ahí. Este modelo mío tiene un 0.97 de perfección, de predicción. Entonces, ¿qué me faltaría a mí? Hacerle gráfico. En el mismo scatter, ¿qué yo le voy a decir? Mira, yo quiero que tú me grafiques a X y me grafiques a Y. Y esta línea, estos son con los puntos originales. Los puntos originales va a ser de color rojo. Y ahora yo quiero que tú me grafiques el modelo. Probámoslo con una línea. Donde yo voy a pasar a X y Y con las predicciones de X. Eso va a ser de color azul. Y vamos a poner la línea. La 3. Más ancha. Fíjense ahí. Estas eran los originales, la tendencia de X y Y. Usted recuerda la primera que hicimos. Y esto cuando yo predigo que él me elimina el margen una de otra, fíjense que queda una línea. O sea, los puntos prácticamente quedan encima de la recta. ¿Qué es lo que busca la regresión lineal?
Prácticamente este punto, mira, esta característica de que está aquí, cuando yo la voy a tunear, es tratar de esa distancia que yo tengo de ahí a esta recta, eliminarla, acercar más, lo más que se pueda, ese punto aquí, para que me quede lo más perfecto posible. De eso se trata la regresión lineal. Fíjense acá que yo utilicé el mismo data frame. Ahorita yo le mencioné que por eso hay que utilizar Train Test Split, o es lo recomendable, o la validación cruzada. Yo le decía que hay una parte de Train y hay una parte de Test. Como yo lo hice ahora, no es lo ideal. ¿Por qué no es lo ideal? Si usted se fija, yo utilicé a X para entrenar y para testear. ¿Qué significa? Que yo utilicé todas las características. Y lo ideal no es eso. Lo ideal es que yo utilice en el entrenamiento un 70 o un 80% de los datos, o sea, de X, de esa variable, yo tomar un 70 o un 80%, y aquí yo tomar para test un 30 o un 20% de los datos. ¿Para qué? Para yo hacer el entrenamiento y luego ver cómo se comporta con datos que yo no utilicé para el entrenamiento, cómo me hace predicciones con respecto a eso. Y ahí yo puedo ver el modelo más realista. Cuando tengo información más compleja, un dataset más complejo, donde tengo datos con una que no tan completa, donde hice standard scalar, todavía yo tengo que tunear más eso. Y ahí viene lo que se llama la validación cruzada. Déjame ponérselo aquí para que ustedes vean más o menos de qué trata la vez. Que van a tener también una investigación sobre eso. Yo le explicaría más o menos cómo se va a usar. Validación cruzada. Este artículo aquí lo explica muy bien. Yo tengo varias. Fíjate qué es lo que hace. Tengo data de prueba. En la primera interacción, yo le pongo cuántas interacciones. En este caso van a ser 4. En la primera prueba, yo te tomo estos datos para prueba, los demás para entrenamiento. Pero fíjate que en la segunda, él te coge otro bloque de los mismos 5 datos, el siguiente bloque, para entrenamiento y te prueba con los demás. O sea, él te entrena y te prueba con el dataset completo. Fíjate bien. Esta es la K iteraciones. Hay otra que es validación cruzada aleatoria, que ya hay de manera random para entrenar y luego está la validación cruzada dejando uno fuera. Piensen ahí. Que también están con iteraciones, pero va dejando hasta que yo tenga un dato, y va dejando uno fuera y probando. Ahí te explica, ¿verdad? En qué escenario yo debería utilizar uno u otro. Qué parte de la lectura que usted va a tener y parte de las decisiones que usted va a tener en la práctica que yo pongo. Pero fíjense que nada más es yo conocer qué yo debería de hacer y casi siempre el código yo lo voy a conseguir. O sea, aquí en Scikit-Learn, que prácticamente está todo, los ejemplos, te explica sobre eso, te da ejemplos. O sea, que realmente Machine Learning no es tan complicado. Yo le hice una manera aquí más directa, pero voy y le repito, una de las maneras más, bueno, el ejemplo que le voy a poner, voy a mandar 2 videos. El primer video va a ser yo haciendo un algoritmo de KNN de manera manual, haciéndolo yo, entendiendo el concepto de cómo funciona ese algoritmo y tratar de programarlo, hacer una función, hacer la función KNN, hacerla yo, para que usted vea que usted la puede hacer usted, y esto mismo puede hacer también con regresión lineal. Porque lo primero que yo tengo que entender es cómo funciona eso. Y entender los diferentes métodos que hay para yo tunear. ¿Cuáles son? Ya al final, tú lo que voy a estar utilizando complementos ya elaborados. Eso es todo. Ahora, fíjense que aquí fue simple
Por eso yo utilicé una sola característica aquí. Si fuera múltiples, hubiese utilizado más. Tenga pendiente eso. Bien. Miren, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Obviamente ese dataset, déjame ponerlo aquí. RL guapa, para subirse a la plataforma que lo tengan como recurso. Entonces ahí, ustedes lo tienen como recurso. Y también el video, bueno, sería mañana que lo estaría colgando en plataforma. Si no tienen ninguna pregunta, por hoy lo dejamos hasta aquí. Así que pasen muy buena noche. Bueno, pase buena noche, profesor. Que la pasen bien. Buenas.